Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús les dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Me asiento, mi querido hermano, no escucho. ¿Me escuchan? Bajito. Jesús, ahora sí. Le damos la bienvenida bien prontito a Amadeo Luis, Amadeo Francisco, como miembro del cuerpo místico del Señor en unos breves momentos. Y también nos alegramos de que sea el 5 de mayo, ¿verdad que sí? Pero más aún nos alegramos del hecho de que hace 3 semanas hubo uno que decidió no quedarse en la tumba, ¿verdad que sí? Estamos celebrando continuamente la iglesia, todavía estamos en la Pascua, celebrando el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. En la primera lectura, capítulo 5 del libro de los Hechos, vemos cómo aquellos discípulos que una vez estaban aterrorizados, llenos de miedo, a puerta cerrada, ahora predican la palabra a tiempo y a destiempo. Dice la Escritura
que llenaron la ciudad. El llenar significa, hermanos, saturar. Era como they flooded. Estaba desbordada la ciudad de la predicación de Jesús. Y por más que se lo prohíban, ellos más predicaban el nombre de Jesús. A veces nosotros somos como que un poquito testarudos, ¿verdad? Cuando nos prohíben algo es cuando más nosotros lo hacemos. Pero ahora en el Señor nosotros tenemos la autoridad de Jesús que nos dijo, vayan por todo el mundo a ser discípulos. Y es lo que estamos haciendo hoy con Amadeo Francisco. En la responsabilidad de ustedes y de nosotros recae de que nosotros ayudemos a Amadeo Francisco a ser un discípulo del Señor. Y ahora con esa valentía estos hombres siguen predicando a Cristo a tiempo y a destiempo. Yo me preguntaba, ¿habremos nosotros todavía llenado la ciudad de Oviedo y de Orlando y pueblos limítrofes de la predicación de un Cristo resucitado? Vuelvo y digo, el Señor no tiene que hacer más nada. Él dijo, consumado es. Nos ha dado ahora la investidura del Espíritu Santo para que nosotros vayamos a llenar la ciudad con la predicación de Él. Y lo que se escapa en estos versos que el hermano proclamó es que ellos fueron ultrajados. A ellos los azotaron con los 39 azotes. Pero qué lamentable que la Escritura no lo proclamamos hoy. Y por eso fue la causa de gozo, que ellos se llenaron de gozo por el hecho de que recibieron persecución y los azotes. Le voy a comentar algo que me pasó a mí y un amigo, mi amigo Fernando. Usted sabe que a las 3 de la tarde usted le entra como unas ganas de tomarse un cafecito, ¿verdad? Para cerrar el día bien y que las 8 horas sean productivas y lo que se le quedó por hacer, pues usted lo hace. Fuimos a darnos una tacita de café y estábamos compartiendo la lectura. Hablamos de Abraham, de Moisés, de Jesús, pero específicamente estábamos hablando del dominio propio, de la carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, el dominio propio. Y estábamos hablando en voz alta, en español, éramos los únicos dos en el restaurante y había otro muchacho como entre 30 años por ahí, que estaba escuchándolo todo. Una vez nosotros terminamos, salimos del restaurante y yo noto que este muchacho comienza a perseguirnos. El único automóvil en el estacionamiento era el de mi amigo y este muchacho va siguiéndonos hacia el carro. Pero de momento él se adelanta, llega casi hasta el carro, se da un giro de 180 grados y ahora viene caminando hacia nosotros y él quiere pasar por en medio de nosotros. Yo sigo en mi asunto, ok, nos vamos. Y cuando el muchacho está apenas alineado con nosotros, él cogió sus 2 puños y nos ha dado un tremendo golpe en el pecho a mí y a mi amigo. Pero con toda su fuerza, él hizo ¡boom! Yo me quedé petrificado. Si llega a ser el antiguo Jorge, el viejo Jorge, antes de Cristo, hermano, se forma tremendo. Alguien iba para la cárcel, alguien iba para el hospital. Pero en ese momento yo miro a mi amigo y nos reímos. Y él me dice, esto fue el mismo demonio. El muchacho nos dio y se entró para el restaurante. Y él me dice, esto fue el mismo demonio. Y yo dije, wow. Fernando, yo creo que vamos a tener que ahora ejercitarnos en el dominio propio. Estábamos hablando de las cosas de Dios y ahora había que aplicar el conocimiento de la palabra. Pero después de hacer un poquito de reflexión sobre ese incidente, nos sentíamos bien orgullosos y bien contentos de que nos habían dado un buen centellazo en el nombre de Cristo. Si fue por esa razón, mire, gloria a Dios. Pero por lo menos el Señor me dejó experimentar lo que se siente al recibir un poquito de persecución. Yo no boté sangre, a mí no me rompieron los huesos, pero los discípulos fueron azotados, humillados, pero para ellos fue un honor y una gracia de haber recibido ese castigo. Y en la segunda lectura del Apocalipsis, vemos ahora la recompensa que van a tener los siervos como tú y como yo, que se mantengan firmes
y obedientes a la predicación de un Cristo vivo, porque una iglesia que predica un Cristo muerto no puede crecer. Pero la recompensa que tendremos nosotros los santos, porque aquí todos somos santos, hemos sido separados para Dios, que nos mantengamos firmes en el camino hasta el final, la recompensa que nos espera en el cielo. El hermano decía, con mucho fervor proclamaste esa palabra, millones y millones de ángeles estarán glorificando al Señor. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Eso nos debe motivar a nosotros, de decir, mira, aunque el diablo se enoje, yo voy a predicar la palabra en mi familia, aunque me miren mal, aunque me persigan en el trabajo, yo voy a predicar a Cristo. Yo voy a predicar a Cristo. Nosotros tenemos que ser discípulos intencionales. Invitar a las personas a que se congreguen aquí. ¿Cuál es el miedo? Ayer pasaron los hermanitos testigos de Jehová por casa. Yo dije, ay bendito, qué bueno. Vengan hermanos, vamos a dialogar acá. Nos metimos en la historia. En un momento dado se me asustaron y se fueron. Y yo les decía, no hermana, pero vénganse que no hemos terminado. No se trataba de tirar y acusar y condenarlos. No, quería establecer un diálogo para ayudarlos, ¿verdad? O que me ayudaran a mí a salir de mi error. Pero entiendo yo que los estaba ayudando a ellos a salir de su error. Reafirmando mis convicciones, mis creencias de que el crucificado no se quedó ahí, sino que se levantó. Y que Jesús es Dios. Y que nosotros creemos en la resurrección de los muertos, no en la reencarnación, como dije la semana pasada. Y ahora, después de aquella primera semana, los discípulos de Emaús, confundidos, decepcionados, Jesús toma la iniciativa y empieza un diálogo con ellos para tratar de entender su razón y por qué se estaban alejando de Jerusalén. Vemos la divina misericordia la semana pasada también. Jesús regresando a donde estaban los discípulos a puerta cerrada. Tomás no estaba ahí. Jesús, porque no quiere que nadie se pierda. Tomás no estaba ahí. A los 8 días regresa Jesús a darle muestras de evidencia. Tomás, toca aquí. Yo he resucitado, soy yo. Y hoy una vez más, en medio de la confusión, me vi el desánimo. Volvieron a la antigua vida, vámonos a pescar. Jesús una vez más tomando la iniciativa, bajándose de su trono, viene a donde ellos, a darle la provisión de los pescados, le prepara las brasas, desayuna con ellos. Jesús tenía muchas razones para decir, you know what, yo me voy a buscar a otros hombres que estén más dispuestos y entiendan las cosas espirituales mejor que ustedes. Sin embargo, regresa a estos 7. Entre uno de ellos está el que lo negó 3 veces y está el incrédulo. Y Jesús con su santa paciencia vuelve a donde ellos a restaurarlos. Principalmente a Pedro, que lo había negado en el fuego del patio interior de la casa del sumo sacerdote. Ahora también en el fuego de la orilla del lago. No es un fuego acusador, sino un fuego restaurador. Qué gentil es nuestro Señor. Que a pesar de que haya caído estos hombres de donde estaban y cayeron en lo más bajo, en la negación, en el miedo, Cristo viene y se le aparece una vez más para restaurarlo, hermano. Yo no sé de dónde tú has caído. Yo no sé cuán bajo tú hayas estado o estés. Lo que te digo es que Cristo resucitado está aquí para restaurar tu vida, tu mente, tu trabajo, tu familia, todo lo que tiene que ser transformado. Cristo está aquí para restaurarlo. Mira que cuando Pedro le pone a la disposición de Jesús todo lo que es de él, Jesús le dice, en cierta manera, Pedro, tú no fuiste creado para pescar el resto de tu vida. Yo te he llamado a hacer otra cosa.
Muchos de nosotros estamos enredados en asuntos terrenales demasiado envueltos y Dios te ha llamado para que seas santo, un siervo, un comunicador, un evangelizador. Él te va a capacitar, Él te está capacitando. No dudes del poder del Espíritu Santo operando en tu vida. No dudes, hermano, no tengas miedo. La red, fíjate que nuestros primeros padres cuando pecaron se escondieron, ¿verdad que sí? Adán y Eva en el Génesis. Ahora Pedro ha pecado grandísimamente. Y cuando el amigo Juan le dice que tiene un poquito más de discernimiento, es el Señor. Pedro naturalmente se hubiese escondido también, ¿verdad? Pero Pedro dijo, wow, espérate, no, se tira al agua. No lo cuestiona. Dice, es Él. Y la red, hermano, la red, cuando Pedro pone su barco y Jesús transforma ese negocio de la pesca, dice que la red estaba a punto de romperse. Juan le está escribiendo a una comunidad griega que conocen al científico y matemático Arquímedes. Arquímedes en sus ecuaciones, 9 de sus 10 ecuaciones de su trabajo, siempre representa el número 153. El griego que está leyendo el Evangelio de Juan sabe que el 153 representa la sabiduría de los griegos. Y ahora Jesús está diciéndonos que su red contiene la sabiduría humana, pero falta la sabiduría de Jesús. Por eso les dice niñitos, hijitos, muchachos. Esto no cogió a Jesús de sorpresa. Jesús sabe que hay un entrenamiento, que estos muchachos necesitan ser entrenados. Después de 3 años haber caminado con Jesús, todavía necesitan tiempo. Y Jesús, con su santa calma y su santa paciencia, se toma el tiempo para volver a restaurar a Pedro. Primero le pregunta, Pedro, ¿tú me amas a mí? Y usted sabe el texto griego que tú me amas con un amor ágape incondicional. Pedro le responde, no, maestro, yo solamente te amo de una manera de hermandad, pero no estoy en ese nivel todavía. Y le hace la pregunta por segunda vez. Él le dice, maestro, tú sabes que no estoy a ese nivel todavía. Y por tercera vez Jesús le pregunta, ok, Pedro, ¿tú me amas como tú me amas a mí? En la carne. Y Jesús acepta ese nivel un poco inferior de amor hacia su persona. Pero el Evangelio concluye con una profecía de que va a venir el momento en que Pedro va a poder amar al Señor incondicionalmente al punto de que va a entregar su vida por Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos pararnos firmemente y decir que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? Si es que queremos de verdad la recompensa que nos muestra el Apocalipsis, ¿cuántos de nosotros? Hago la pregunta de nuevo. Usted no lo tiene que hacer en la fuerza suya. El Espíritu Santo que habita en ti te da la gracia para predicar con valentía, con coraje, las cosas que tenemos que predicar. Seamos una iglesia que predica a Cristo crucificado y resucitado, para que seamos una iglesia que sigue en crecimiento. El Señor cuenta con nosotros, así como contó con aquellos 7. Hay 2 que no mencionan los nombres, ahí estamos tú y yo. Rudy, el Señor cuenta contigo. Mayra, el Señor cuenta contigo también y con todos nosotros. Oremos. Señor, gracias por este maravilloso día, por tu divina misericordia y tu santa paciencia para venir en pos de nosotros, para instruirnos como hijitos tuyos que somos, para darnos la revelación de que tú vives, de que no quieres que nos quedemos sin propósito, sin nuestro destino. Quieres avivar nuestra fe y derramar tu valentía y tu coraje para proclamarle a un mundo lleno de oscuridad que tú vives, que tú reinas, que tú eres un Dios de luz y eres un Dios que recompensa a sus hijos obedientes, enfocados y afirmados sobre la realidad
de que la resurrección de los muertos es verídica, y es el poder de Dios resucitando al Hijo. Resucítanos en este día, Señor, una vez más, para caminar fielmente a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén.